Es importante que nosotros permanezcamos en la fe y en la esperanza. Es esa la idea que nos deja la primera lectura. Pablo a los cristianos de Colosas les recuerda, después del himno cristológico que meditábamos ayer, la necesidad de que han comenzado, pero hay que continuar, porque la idea es que la Iglesia, que todos nosotros, congregados en la unidad de la asamblea, de la convocada por Dios, seamos presentados sin mancha ni arruga. La perfección. Sabemos que la perfección, mientras somos viadores, mientras somos caminantes, estamos en la vía, no se da. Entonces, ¿cuál es el truco para que la cosa tenga sentido y sea coherente? Que permanezcamos, precisamente lo que les dice Pablo. Tenemos que permanecer, afianzarnos en la fe y en la esperanza, que es el componente principal de nuestra vida cristiana. Recordemos la catequesis bautismal. ¿Quién de nosotros por ahí no dio alguna catequesis de bautismo? Yo casi una de las primeras cosas que hice cuando empecé a plantearme seriamente el sacerdocio fue ayudar en mi parroquia de Varela a la catequesis bautismal que conducía una hermanita de Schoenstatt. Y habitualmente ella quería que participe, y me acuerdo que una vez preparé el tema de la fe, la esperanza y la caridad, que yo en ese momento decía que eran como 3 semillitas que el Señor plantaba en el centro de nuestra vida, y que a lo largo de los años el desafío es que esas semillas se arraiguen y crezcan. Esto es lo que en definitiva está diciendo el apóstol Pablo a los cristianos de Colosas para cimentar, para apoyar esa fe necesaria en Jesús, que tiene la correlatividad en las obras. Acuérdense que acá también él les decía la epignosis, ¿no? La super sabiduría que consiste en un conocer y en un actuar. Tenemos que hacerlo. Y Jesús nos dice que en el actuar cristiano nunca tenemos que perder el núcleo, el centro. Entonces, ¿por qué Dios nos llama a su amistad? Para salvarnos. Entonces, todo lo que hay, los mandamientos, dentro de los cuales el día de cultos era y es importante, era y es para los judíos el sábado, y es para nosotros en la misma tradición judeo-cristiana el domingo, pero el domingo no lo tenemos que vivir inhumanamente. El domingo, siempre que podemos, tenemos que santificar las fiestas. Tenemos un precepto positivo de la Iglesia, ir a la misa el domingo y las fiestas de guardar, pero por otro lado también el domingo tendríamos que buscar tiempo para estar con nuestra familia, si podemos también con los amigos, hacer alguna actividad recreativa, comer alguna cosa que nos guste, esas pequeñas cosas que marcan, así como un signo de penitencia, porque Dios sabe si yo hago penitencia solamente en mi corazón. Los viernes penitenciales, ¿no? Que podemos o no comer carne, o no tomar vino, o hacer alguna obra de misericordia, de piedad, etcétera, como nos autoriza nuestra conferencia episcopal. Son signos que tienen que acompañar acciones. ¿Qué le pasaba a los fariseos y qué nos puede pasar a nosotros? Que nos quedemos con el signo vacío. Y esto a Jesús no le gusta. Y a veces, lamentablemente, vaciando el signo nos deshumanizamos. Porque acá los discípulos, está bien, era sábado, que tenían numerados los pasos, porque la idea en el rabinismo de la época de Jesús era, para proteger el mandamiento, que lo poníamos en el centro, le íbamos haciendo determinado corralito. Entonces, para descansar no había que dar tantos pasos. Si se te caía algo, no lo levantabas. Lo único que podías hacer era, si se te caía una persona o un animal de carga a un pozo, ahí sí hacer un esfuerzo. Iban poniendo un montón de cercas a un montón de comportamientos para proteger la ley. Pero ese primigenio deseo de proteger la ley terminaba borrando lo principal, que es el movimiento del amor en toda la ley de Dios, y a veces se terminaba descuidando el prójimo. Acá se los critica a los discípulos por qué comen, y Jesús les sube la apuesta. ¿No leyeron que David comió de los panes de la proposición en el templo? Es decir, no solamente que comió en sábado, sino que comió de un lugar que solamente los sacerdotes podían comer. Y el Señor nos enseña entonces el precepto, el signo, pero también la humanidad de nuestra vida que busca cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos.
Por último, un breve pensamiento. La misa estamos celebrando a la Virgen como signo de unidad, y lo es como un ícono inclusive, porque la Virgen une en definitiva la creación. Con su sí posibilita la encarnación. Todo el abanico del cosmos y de la existencia, desde lo más espiritual, los ángeles y el cielo, hasta todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, está mediado por la Santísima Virgen, que encarna al Verbo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso no hay nada, nos recuerda la Iglesia en su teología, en el Concilio Vaticano II, esta idea tan linda de los padres, no hay nada verdaderamente humano que sea ajeno al Verbo encarnado. Todo lo que nos hace, lo que nos constituye personas, tiene que ver con el Verbo encarnado. Y entonces la unidad es importante porque tenemos este punto de encuentro en el espacio y el tiempo que es la encarnación de Cristo. Y la unidad, como fue un movimiento que hubo después del Concilio Vaticano II, con Gar, muchos de los teólogos famosos del concilio trataron el tema de la unidad, porque ustedes recuerdan que en el inmediato posconcilio muchos sacerdotes abandonaron, hubo una desbandada, ¿no? Entonces se propuso una linda teología como la unidad sinfónica. La unidad sinfónica, precisamente una orquesta sinfónica, donde hay todo. A algunos será el tambor, el otro será el violín. No estamos en la clase de música hoy, pero me la traigo. Algunos será el tambor, algunos será el violín, el piano, los tímpanos, todas las cosas que tiene una sinfonía. Si cada uno toca la música que quiere, estamos fritos, porque no va a salir algo acorde. Y nosotros cada uno con nuestro carisma, con el don que el Señor nos da, tenemos que leer la partitura del Evangelio. Por eso Pablo les decía a los de Colosas, no nos apartemos del Evangelio para estar firmes en la fe y seguros en la caridad. Entonces pidamos a la Virgen ser esta posibilidad de unidad sinfónica, cada uno siendo el instrumento que es, pero todos leyendo la misma partitura que es la entrega del Señor por nosotros. Pedimos también por las intenciones de la misa y por todo lo que nos preocupa en nuestro corazón. Que así sea.